gracias por estar con nosotros en su programa En tu mano está. Siempre es un placer poder compartir con ustedes los temas, las reflexiones que nos ayudan a crecer en familia y a crecer como personas. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Mari, también bienvenida a ti. No, muchas gracias, padre. Pues como siempre, listos allá en casita para que nos platique un poco sobre el tema del día de hoy. Hoy estaremos hablando, Mari, de un tema que lamentablemente nos llega en algún momento, Así es. el duelo, pero enfocado principalmente a cómo prepararnos para la experiencia, las emociones que el duelo trae consigo. Nadie le gusta enfrentar, por ejemplo, la pérdida de un ser querido o algún sufrimiento de este tipo, pero hay veces que la vida nos va avisando de alguna manera que tendremos que enfrentar esa situación, sea porque algún familiar está enfermo y su destino definitivamente se ve que será ese, sea también porque a lo mejor a veces el duelo, digo que es otro tipo de duelo, pero también entra dentro de esta experiencia, un divorcio anunciado, digamos, que se viene preparando por distintas Cualquier situaciones. pérdida grave, ¿no? Exacto. Y a veces la reacción humana inmediata es negar, es ponerse una venda en los ojos y creer que no pasa nada. Y esto lamentablemente hace que pues no vivamos la experiencia con toda, digamos, la entereza, la fortaleza que deberíamos. Pues vamos a descubrir que se puede estar preparado de la mejor manera. Así a es. pesar de las circunstancias. Los invitamos a que se comuniquen. Nos pueden enviar mensajes de texto al 6621-237336 y también correo electrónico en tu mano está @hotmail.com. Los comentarios son muy importantes para nosotros y bueno, hay un invitado el día de hoy. Así es un invitado que ya ha estado con nosotros, Mari, y que hoy nos acompaña para tratar este tema. Además de que es un especialista en el tema, pues es alguien ya de nuestra confianza, ¿verdad? Es el doctor Raúl Martín Cabañas. Bienvenido. Que él es... Hola, muy buenos días. Bienvenido, doctor. Buen día. Quisiera mencionar que el doctor es tanatólogo clínico, presidente de la Asociación de Tanatología, un poco difícil de pronunciar, de Sonora, y que pues de alguna manera tiene experiencia en esto. Que tengo entendido, doctor, que no hay muchos tanatólogos en nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Pues no hay muchos que estén haciendo la tanatología clínica, pero sí hay muchas personas, sobre todo psicólogos, que han tomado el estudio de la tanatología y formamos parte de esa asociación. Perfecto, doctor. Muy bien. Pues, ¿qué le parece si nos sentamos y comenzamos con el tema? Gracias. Comentaba ahorita, doctor, que pues estaremos hablando del cómo prepararnos en nuestras emociones, en nuestra disposición a la mejor hasta mental, psicológica, emocional, para vivir la experiencia del duelo. Hay una realidad que es innegable y que lamentablemente es imposible evadir, que es la pérdida de nuestros seres queridos, partiendo de esta realidad que a veces es sorpresiva, como comentábamos hace un momento usted y yo antes del programa, pero en otras ocasiones es evidente que se va a realizar, pero lamentablemente el ser humano evade, evita hablar trata de no mencionar cosas que cree que pueden lastimar, sea al ser querido o a uno mismo, ¿no? Claro, realmente lo que sucede, yo siento, es que en nuestra sociedad, como seres humanos, nunca queremos hablar o no queremos que haya una pérdida. Claro. Mucho menos cuando esta pérdida tiene que ver con la vida. Pero hay otro tipo de pérdidas, como bien decía hace ratito al iniciar el programa. La pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación emocional, un divorcio, la pérdida por que se queme una casa, que se pierda, le roben el auto. Esas cosas son pérdidas también que nos afectan, pero ninguna es tan importante en el ser humano como la pérdida de un ser querido. Y eso, nadie está preparado para esto, aunque sabemos que es seguro que tengamos todos que morir, por ejemplo. Cuando estamos cerca de ello, nadie aceptamos, nadie queremos estar en eso. Aceptarlo es muy difícil, prepararse es más aún. Claro. Y aunque nadie está preparado, de todas maneras debemos prepararnos, valga la redundancia. Sí, es ¿no? posible estar preparado, sería. Sí, y lo que nosotros hacemos, o sugerimos con la familia, por ejemplo, hablando de un enfermo terminal, es que ellos tengan el concepto de cómo va la evolución, estén bien enterados todo el clan familiar, incluyendo el paciente, que es muy importante que él tiene su derecho de saber la realidad. Claro. Y una vez con ello, se disipa un poquito la tensión, el pequeño secreto o la mentira piadosa, que en ningún momento es recomendable, ¿no? Habla usted de el paciente tiene el derecho de saber la verdad, pero
además de ser un derecho, deberá ser también un deber, algo Sí, de obligación así es, también. así, debe ser. El ser humano tiene su valor como ser, es la dignidad humana ontológica, entonces él necesita estar enterado de qué tiene, cómo lo tiene, por qué lo tiene, o por lo menos cuál es su pronóstico a mediano o largo plazo, solo estimativo, para que pueda hacer sus ajustes a su vida y pueda vivir, como decíamos en tanatología, vivir a plenitud, organizar y estructurar su vida en lo que resta, que solamente Dios sabe, o sea, no podemos nosotros decir cuánto tiempo pueda restar, pero que sí sepa que ese proceso va ganando lamentablemente desarrollo, entonces tiene que darle acotaciones a su vida, a su nuevo estatus de la vida. A nosotros como sacerdotes nos pasa mucho que se acercan personas a decirnos, hace unos días me acaba de llegar un mensaje diciéndome, padre, una amiga mía, me dice una señora, a su mamá le acaban de decir que pues tiene cáncer terminal y que ya definitivamente pues se vayan preparando, así les dijeron los médicos. Lógicamente la familia, entre las cosas que quieren que es preparar, pues es que el sacerdote venga y hable con la mamá, Claro. etcétera. Pero lamentablemente a veces la evasión del tema o el maquillar las cosas es muy común. Me decían a mí, padre, pero no le diga que viene con ella. Dígale que vino con otra enferma y que de pasadita. Pero yo digo, esto no es conveniente, ¿no? No, claro. A nosotros nos sucede frecuentemente. Básicamente cuando es el primer vez que vamos a ver al paciente, entra primero la hija o el hijo y nos dicen, por favor no le diga que tiene un cáncer avanzado. No le diga, inclusive hay gente que trae la realidad de que un médico le dijo que tenía 3 meses de vida nada más. Y en una ocasión me dicen, doctor, dígale por favor que no le diga que le quedan 2 meses y medio de vida a mi mamá. O sea, siempre tratando de ocultar una realidad que es evidente. Doctor, perdón que me interrumpa. Vamos a irnos a un corte porque el tiempo ya Sí, cómo no. llegó. Ahorita continuamos con esto. Estamos hablando de cómo prepararse para vivir el duelo. Continúe con... Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax. Yo los quiero invitar a que se sigan comunicando con nosotros. Nos pueden enviar mensajes de texto al 6621-237336 y nuestro correo electrónico entumanoestá@hotmail.com. Sus comentarios y sus sugerencias son muy importantes para nosotros y son lo que hace posible En tu mano está. Y bueno, estamos hablando pues de un tema muy interesante, cómo prepararnos para el duelo. Veíamos en el corte anterior las famosas mentiritas piadosas, tratar de cierta manera de proteger a la persona afectada, pero cómo esto en realidad puede agravar más la situación. Yo creo que si ocultamos la verdad, hacemos que el desenlace sea más trágico, porque no permitimos que la persona esté preparada para y sobre eso. todo, como decimos, si no se comparte el proceso, es más angustiante para el propio enfermo vivirlo solo, en aislamiento, porque la familia fuera de la puerta desahoga todo y tiene sus emociones, pero adentro finge como que no pasa nada, como que todo está bien. Y muchas veces le dicen, no te preocupes, todo va a estar bien, vas a estar bien. Y el enfermo, si alguien sabe realmente cómo se encuentra, es el paciente. No lo podemos engañar ni darle mentiras piadosas. La mentira al final es un antivalor, ¿no? Claro, me ha tocado, doctor, a veces, yo creo, definitivamente estoy convencido que en afán de motivar al enfermo a que le eche ganas, etcétera, hay familias, hay personas cercanas a un enfermo en fase terminal que le dicen, por ejemplo, abuelo, papá, mamá, ándale, mira, el mes que entra se casa tu nieta, alíviate para que estés ahí, o este tipo de, digamos, motivaciones, o mira, vamos a ir a visitar a fulanito, apúrate, sal de aquí para que... Yo a veces he pensado, yo entiendo que lo hacen con el afán de motivar, de que le eche ganas, pero no podrá ser también para el enfermo una presión muy grande de decir, no puedo, o sea, siento que me estoy viendo y mi familia me quiere retener de alguna manera. Sí, padre, en esto qué bueno que toque ese punto especialmente con esa frase, porque es muy frecuente. Al enfermo es muy común que alguien llegue y le diga, échale ganas. ¿Crees que si yo tuviera ganas no las pondría? Claro. ¿Dónde compro las ganas?
O sea, es hasta un poquito ofensivo digamos, para sí. el enfermo escuchar esa frase en especial. Y en cuanto a las metas o estímulos que se le pueden dar, la doctora Kubler-Ross señala muy bien, ella hizo estudios en miles de pacientes moribundos, y ella dice, el enfermo terminal nos echa mentira a veces, porque dice, solamente en su negociación, dice ante Dios, ayúdame nada más a que lleve a la boda de mi hija, por ejemplo. Y hace el esfuerzo, se motiva y sale adelante. Pero si logra llegar y con vida, dice, bueno, ahora permíteme nada más que vea a mi primer nieto, ¿no? Entonces nos echa mentiras, pero son mentiras que van enfocadas a su propio gusto de buscar un aliciente en la vida, ¿no? Ojalá que sí, eso es una esperanza positiva. Claro. Pero a veces yo pienso cuando el enfermo mismo se lo propone decir, Claro. oye, pero que lo esté recibiendo del no. exterior. Que sea una demanda. Que sea una demanda, que sea exacto. demandante. Es más difícil, ¿no? Es no entender sus necesidades y su situación personal y querer imponer las nuestras como si fuera. Pero nosotros caminamos, comemos, andamos. El enfermo en ese caso puede ser que ya no lo haga. Claro. Son muy diferentes. Yo creo que no hay, en este punto y en este tema que estamos hablando, no hay como hablar las cosas, como sentarse con el... ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes? Y si el enfermo, porque a veces los familiares son los que no están preparados. A veces el enfermo dice, ya, mijito, ya, mijita, ya me quiero ir, ya estoy cansado, ya quiero descansar. No, papá, no digas eso, tú te vas a poner bien. Esa negación, ese no aceptar. Y a veces el enfermo ya está tomando una decisión. Que es parte del proceso del duelo, ¿no? Negarse. Sí, una paciente mayor me decía una vez, yo ya me quiero morir, pero estas no me dejan. Y eran sus hijas que estaban ahí presentes. Y era una señora casi de 90 años, pero ella estaba consciente de que su proceso era terminal y de que ya había luchado, trabajado y que estaba en paz consigo misma, ¿no? Claro. Pero ese es el miedo que tenemos los seres humanos a la muerte. No queremos que se nos vayan y no queremos también a veces dejar a los que dejamos. Y sucede que a lo mejor en el proceso del duelo van desfasados. El enfermo va en una etapa y la familia va en otra. Sí, la familia va a estar en negación muchas veces constante y quizás lo acepte hasta el final o lo pseudo acepte cuando dice, bueno, doctor, pues haga lo que sea, pero que no sufra, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera a veces debemos tener siempre mucho cuidado porque como que hay una sugerencia que pueda terminar su vida, pero que no sufra. Y de ahí a hablar de eutanasia, que es otro tema, es muy delicado, si no se explica y se aclara muy bien. Yo le llamo eso la eutanasia divina que pide la familia, que esté con Dios, o de acuerdo, que esté con Dios, pero en el proceso normal de la enfermedad. No hacer nada por acelerarlo, ni hacer nada por también evitarlo, en un caso ya especial final, ¿no? Claro, sí. Y en ese sentido, bueno, enfocándonos concretamente a la familia que va a vivir el duelo, ¿cómo prepararse? ¿Cómo ir realmente entrando en ese proceso? Y me parece muy interesante hablar de un proceso. Es un proceso. Así es un proceso. No es un golpe. Porque, digo, hay veces que sucede como un golpe duro, la pérdida, cuando es un accidente. Cuando es un duelo ya póstumo, ¿no? Exacto. Por la noticia. Pero en este caso, un enfermo terminal, tenemos todo el tiempo, de alguna manera, si podemos llamarlo así, aunque sea corto, de ir ajustando los cambios que se van dando. La familia lo ve. Ayer me lo decía una madre, dice, yo vi el deterioro de mi hijo, pero no lo quería aceptar que se estaba yendo. Claro. Y es cierto. Sí se pueden preparar, estar conscientes de la realidad. Nunca decimos que sea fácil, ni tampoco de que sea muy simple y que se aprenda a hacerlo. Es muy difícil, cuesta mucho llanto, mucho dolor, pero si se preparan, tendrán una aceptación mejor después. Claro. Entonces, enfocándonos a ese ámbito concretamente, sean familias que tienen a un enfermo en casa, sean familias que tienen a un anciano en casa que va en decadencia, o en hospital, etcétera, sean familias que están viviendo la pérdida, digamos, poco a poco. ¿Qué le parece si en el siguiente segmento vamos diciendo cómo prepararse desde físicamente, emocionalmente, espiritualmente y a lo mejor en otros aspectos, ¿verdad? Vamos a irnos a un corte, estamos hablando de cómo prepararse para el duelo. Continúe con nosotros. Amigos, gracias por continuar con nosotros en su programa En Tu Mano Está. Este programa En Tu Mano Está es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax, pensando siempre en ofrecerle a usted temas, momentos, espacios de reflexión y de crecimiento en familia y como personas.
Hoy estamos hablando de cómo prepararse a la pérdida, a la experiencia del duelo, al proceso del duelo. Y está con nosotros el doctor Raúl Martín Cabañas. Y a propósito, doctor, usted trae un libro que podría recomendarle al público, ¿verdad? Bueno, sí, estuve buscando algo acerca de esto, acerca de cómo tanatológicamente dar el apoyo en diferentes pérdidas. Y encontré este que se llama Coaching Tanatológico. Okay. Este libro viene acerca de diversos tipos de pérdidas, que incluye, por supuesto, primero el de la muerte, claro, y después ya los siguientes como divorcio, jubilación, trabajo, amistad, confianza, algunos tipos de pérdidas que siempre nos hacen sentirnos claro, en un momento de la vida conflictivos, ¿no? Así es. Muy bien, pues yo creo que se ve que es un libro digerible fácilmente. Sí, es muy práctico, está muy práctico, claro, y muy a la mano, pues, de pasos que hacer. Público en general, digamos, sí, no tanto sí, para personas. No es para cuestiones médicas, sino con términos comunes. Okay. Muy bien, doctor. Estábamos diciendo entonces que hay ciertos procesos de preparación previos al proceso, valga, del duelo. Sí. Y abarca un campo muy, muy grande, desde, decíamos ahorita en el corte, desde los servicios funerarios, y sabemos que los vamos a tener que enfrentar y va a ser un proceso. A veces la familia tienen que tomar una decisión. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el familiar, con el papá, con la mamá? ¿Lo vamos a cremar? ¿Lo vamos a poner donde pusimos a la abuelita, etcétera? Pero son temas que no se quieren tocar, que no se quieren hablar porque nos da pena, ay, es que van a decir que yo ya lo quiero matar. Ese tipo de temas, ¿no? ¿Qué tan importante es? Perdón. No, sí, hasta la hechura del testamento. Muchas veces dicen, no lo hago porque quieren que ya me muera o piensan que yo me voy a morir. Exacto. Sí, es difícil. Ciertas decisiones que hay que tomar como familia y que se deben de tomar consensadas, platicadas y sobre todo anticipadamente, no a la hora del suceso, del desenlace final y tener que andar después corriendo, ¿no? Y es que esto tiene la base, primero en el amor de la familia, la consideración del enfermo y la realidad de enfrentar el propio enfermo su proceso. Que si él está conociendo y sabe muy bien cómo está esto, si todavía hay esa confirmación del diagnóstico, pronóstico y evolución, es más fácil que él comparta con la familia y la familia entienda su necesidad. Claro. Y entonces empezar a ayudarse mutuamente, tanto al desprendimiento emocional y psicológico, porque van a haber actividades que el enfermo hacía que alguien las tiene que hacer ahora como rol. Exacto. Entonces ahí van, ¿cuáles son sus necesidades? Y efectivamente, padre, así es como nosotros tratamos de introducirnos a la vida del enfermo. ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué quisieras en este aspecto con la familia? ¿Qué quisieras para ti y los tuyos? ¿Cuál es lo que más lamentas de una posible pérdida? Hay gentes que dicen, a mí no tengo miedo para morir, sé que estoy en un proceso, pero dejar una trácala, dejar una deuda, dejar estos pendientes, eso me mortifica. Entonces hay que facilitarle que eso lo haga. Exacto. De hecho, en el equipo multidisciplinario tiene que haber hasta un licenciado, una persona de las cosas legales, ¿no? Claro. Eso que decía ahorita de qué te cuesta dejar, pues, ¿no? También pensaba yo, y creo que vi por ahí una película alguna vez que me gustó mucho, de una persona joven, relativamente joven, que le detectan cáncer terminal. Y hay dos cosas. Bueno, en la película la idea es que él se va preparando para la muerte, pero en la preparación su esposa está embarazada. Entonces él lo que más le mortifica es no va a ver crecer a su hijo y muchas cosas que él le hubiera querido enseñar a su hijo no se las va a poder enseñar. Entonces la esposa, para ayudarlo, le dice, te grabo. Y empieza a grabarle, por ejemplo, ¿qué enseñanzas le hubieras querido dar a tu hijo? ¿Cómo rasurarse, mijito? Mira, para rasurar. Entonces le graba cosas prácticas y cosas un poco más profundas. Entonces le deja el papá al hijo y él, gracias a Dios, lo alcanza a ver nacer, pero lo ve bebé y después muere. Pero le deja grabadas, digamos así, un montón de enseñanzas que la esposa le ayuda a ir preparando. Pero también la esposa le pregunta, ¿qué cosas dejarías pendientes o te hubiera gustado realizar? Y entre ellas dice, nunca me hicieron una piñata. Entonces en el cumpleaños siguiente la esposa le organiza una piñata, un circo con payasos y todo. Esta es una manera de prepararse madura, consciente, eficazmente, ¿no? Sí, positivamente a sus necesidades y anhelos. Decíamos, si dicen pues que cuando van a hacer una ejecución o hacían anteriormente una ejecución, concedían un último deseo. Y eso era por la justificación legal.
Aquí tenemos más tiempo todavía, tenemos días o tenemos horas muy valiosas para poder entender y comprender al enfermo. Claro. Pero la familia también está sufriendo, entonces la familia dice, bueno, ¿qué voy a hacer ahora que mi esposo no esté? ¿Qué voy a hacer ahora que mi esposa ya no viva? Ante ese proceso también ellos hay que ver cuáles son sus angustias, sus necesidades, específicamente si hay hijos, por ejemplo, quiénes están involucrados, qué tipo de relación tenían. A veces, acaba de pasarme hace un mes, muere la persona y no estaban legalizadas ciertas cosas, se tuvo que usar la huella digital, pero ya en post. Entonces, pero porque así jurídicamente convenía para el legado de los hijos. Claro. Cosas que a veces se pasan, pues, si no se hacen. Sí, y entonces en todos los trámites que implique el desenlace final, definitivamente es conveniente prepararse, hablarlo, realizarlos en vida, para que después no vengan los problemas. Incluso en las herencias sabemos que este es un problemón familiar que a veces divide familias cuando no se prepararon. Sí, varias veces me han dicho algún paciente, acompáñeme para la funeraria, por ejemplo, cuando ya tiene todo preparado, para tratar de ver qué voy a hacer y todo. Entonces sí hacen una preparación. Bien, seguiremos hablando de cómo prepararse, vamos a irnos a un corte y regresamos con... Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax. Yo los quiero invitar a que se sigan comunicando con nosotros. Nos pueden enviar mensajes de texto al 6621-237336 y nuestro correo electrónico entumanoestá@hotmail.com. Y bueno, estamos hablando de cómo prepararse para el duelo y quiero aprovechar para recomendar también que nos visiten en Librería Palabra de Vida. También ahí pueden encontrar material interesante que les pueda ayudar en esas situaciones. Yo por lo pronto les dejo 2 libros. El Buen Morir es sobre tanatología del autor Daniel Béjar, es editorial Pax México, y también Déjalos ir con amor de editorial Trillas de Nancy O'Connor. Por cierto, si me permiten, ¿Sí? hacer pues es una innovación ahorita porque es la primicia, pero el próximo año lo vamos a tener con nosotros, o sea, precisamente haciendo un taller sobre duelo. A Nancy O'Connor. Nancy O'Connor. Okay. Muy bien, pues muy recomendable. Sí, Entonces nos pueden no. visitar ahí en Catedral, ¿no? En el 3er piso, o se puede comunicar con nosotros al 212-2230. Nos gustaría, doctor, que cuando se acerque la fecha nos invite aquí gusto, para el público. Seguramente habrá quienes estén interesados en asistir, ¿verdad? Ojalá, claro que sí. Doctor, decíamos entonces, una manera de prepararse al duelo es las cuestiones legales, los trámites que hay que hacer, etc. Otra, la cuestión emocional. Es muy común, como usted decía, que a veces callemos, no expresemos por miedo a alterar las cosas. A veces detrás de la puerta donde el enfermo no ve, se llora, se grita, etcétera. Y esto viene a generar un conflicto de emociones muy grande. Incluso yo le comentaba hace un momento, doctor, que me tocó platicar con una persona que fue a verme en dirección espiritual, que esta persona vivió varios duelos de distinto tipo, hasta un secuestro, lamentablemente. Y esta persona dice que él, todo como es el jefe de familia, etcétera, él no expresó, no sacó sus sentimientos. Una hija muere, vive un secuestro, el papá muere. Entonces, al vivir todas estas experiencias, no tuvo un escape a sus emociones, sino él fue el fuerte, el firme, el no pasa nada, todo bien. Hasta que llegó un momento en que las taquicardias empezaron y el doctor, después de hacer unos análisis, le dice, tu cuerpo está exigiendo llorar. Está llorando y está sacando esas emociones porque no le permitiste el escape. ¿Qué tan importante es que cuando no expresamos, nuestro cuerpo nos exige y somatiza aquello, ¿no? Precisamente es lo que comentábamos hace rato. Realmente el cuerpo humano está hecho para afrontar las cosas y poderlas disuadir, pero en las familias muchas veces existe el rol del fuerte, el rol que queda después. Si es el padre, alguno de los hijos mayores asume ese rol, o si es la madre la que muere, el papá tiene que ser el fuerte para con los hijos.
Y este error se da más en el género masculino, porque desde chicos no nos permitieron llorar ni nos dejaron manifestar la emoción, etcétera, diciéndonos cosas como que los hombres no lloran y cosas de ese tipo. Entonces, es muy común que se presente esta formal decisión de querer ser el fuerte. Pero como bien dice, la somatización tarde que temprano va a llegar. ¿Qué somatización? Sensación del cuerpo cansado, sensación de opresión del pecho, que no puedan respirar. Ayer me lo decía una mamá, siento en la espalda un gran peso que no puedo con él. Son los ataques de ansiedad. Náuseas, insomnio, a veces muchas cosas peor, gastrointestinales. Exacto, en una gastritis, colitis, en una enfermedad ya más que puede afectar, ¿no? Y le buscamos un porqué médicamente y resulta que su cuestión es emocional. Exacto. Porque ha tenido esa pérdida y más en este caso que son múltiples pérdidas, es muy difícil poderlo sobrellevar solo. ¿Qué es recomendable para prepararse emocionalmente? Yo lo veo así, hablar. ¿Cómo te sientes? Es que estoy triste, es que me da mucha tristeza, es que me da miedo que se vaya. El hablar las emociones, Expresar sus emociones es lo más recomendable. Si expresa sus emociones, primero adquieren la fortaleza de saber con quién hacerlo, se sienten desahogados de su proceso. Y si uno los puede comprender, entender y atenderlos como debe ser en ese camino, se sientan con más tranquilidad para poderlo hacer. Como decíamos, no es fácil, eso es triste, es doloroso, pero no lo podemos evitar. Claro. O sea, ya la ciencia está haciendo su trabajo, termina de hacer su trabajo y quedan los cuidados paliativos, que son darle calidad y dignidad de vida hasta el final. Si eso lo comprende la familia y se sientan bien en el entorno, es posible que la expresión de sus sentimientos les ayuden a ser más fuertes a sí mismos, claro, y ayudarse sobre todo, ser más conscientes a ello. Doctor, en este sentido de expresar emociones, ¿hasta dónde es conveniente y de qué manera las emociones hablarlas con el enfermo propiamente? Por ejemplo, supongamos que un esposo tiene a su esposa en fase terminal, unos hijos a su padre o a su madre, ¿hasta dónde, cómo manejar? Bueno, nosotros sugerimos, en lo personal yo tengo un axioma que tiene que ser quién, cómo, cuándo y dónde haga las cosas. Claro. Si reunimos estas 4 cosas es más posible o es mejor que pudiéramos tener un apoyo más real. Claro. Pero la familia sí tiene que estar consciente, sí puede hablar de sus necesidades con el enfermo, pero sí evitarle también mortificaciones que en ese momento ya no tienen sentido. Claro. O sea, voy a hablarle de cosas positivas, de cosas reales, pero no de conflictos y de problemas que se estén suscitando en la familia, ¿no? O de trastornos que, oye, fíjate que, no sé, embargaron a alguien, le robaron el carro fulano de tal, una cosa que sea muy sensible. Hay que discernir pues bien hay cosas que no tienen sentido en ese momento, pero su realidad humana, eso es lo más importante. Pero, por ejemplo, hablar propiamente de la situación de que está enferma y de que probablemente vaya a morir. Posiblemente pueda morir. Es importante, ¿no? Por ejemplo, mamá, papá, pues la verdad te digo que estoy muy triste por esto, aunque me da paz verte bien, no sé, hablar del tema. A lo mejor no decir, es que como te vas a morir, claro, no decirlo de esa manera supuesto, tan dura, pero de supuesto, alguna manera aprender a dialogar del tema, ¿no? Por eso decimos cómo, quién lo va a hacer, pero cómo lo va a hacer y en qué entorno se lo dice. Así es. Si el enfermo quiere estar abierto para la información o si no quiere en ese momento, respetar también eso. Bien, vamos a irnos a un corte, estamos hablando de cómo prepararse para el duelo. Continúe con nosotros. Amigos, gracias por estar con nosotros en su programa En tu mano está. Hoy estamos hablando de cómo prepararse al duelo, cómo prepararse para vivir esta experiencia. Pues como hemos dicho, prepararse emocionalmente, prepararse hasta legal, físicamente en algunos trámites que se deben realizar. Antes de pasar al siguiente punto que hay que prepararse, que es el espiritual, prepararse espiritualmente, vamos a ver algunas preguntas que el público ya nos ha hecho y queremos compartir con ustedes también. Así es, nos dicen, perdí a mi bebé al nacer, ¿cómo manejo esta pérdida tan grande que siento en estos momentos? Bueno, ahí estamos hablando, si me permite, estamos claro, hablando de ya una pérdida póstuma. Estamos hablando de duelo póstumo, de una muerte no esperada, pero sobre todo que está atacando la parte más sensible del ser humano, los hijos.
dentro de la categoría, si pudiéramos poner una escala, que Ujú. no es así, pero si pudiéramos hacerlo como referencia, la pérdida de un hijo es el peor dolor como muerte. Entonces ella está teniendo una pérdida igual a cualquier edad que fuera su hijo. Claro, Porque a veces tratamos, si quiere la familia, minimizarlo. Minimizar. claro. Decir, bueno, Sí, pues como mira, que- no había nacido o Ujú. no lo conociste o apenas Dios te lo dio un poquito y tuvo que regresar. Cosas de ese tipo que entra con lo espiritual que decíamos ahorita, ¿no? Así es. Pero Sí. sí, es una pérdida y muy dolorosa. Yo creo que, yo siempre en estos casos que me parecen muy delicados y muy importantes, porque un trauma de este tipo, más bien un dolor de este tipo puede provocar un trauma muy fuerte. Ah, sí. Entonces, yo siempre recomiendo buscar ayuda profesional, que creo yo que este tipo de situaciones, claro, dependiendo de la persona, pero no es fácil superarlos así, "Ay, va a pasar el tiempo y se te va a olvidar". No, o sea, no es así como se supera. Y mucha gente dice, "Ah, va a venir otros hijos y ya se te va a olvidar Sí, aquel". No, muchas o sea, veces quieren, no es por ahí. quieren ¿no? minimizar una situación tan difícil como el perder un ser querido, un hijo, con otros. Es que eres joven y vas a tener más. Eso Sí. no ayuda en ese momento ni nunca. ¿No? O lo que podría ser peor, realmente que la persona busque suplir. Y entonces, tengo otro hijo, pero estoy pensando, o sea, lo Sí. veo como pensando en Y aquel. hasta Cuando le son pongo el personas nombre o le distintas. pongo otra cosa similar. Yo creo y que eso sí sería son- importante, a lo mejor un apoyo ya profesional, si se está Tiene que tener un sintiendo apoyo tan abrumado. profesional y tiene que tener su apoyo de red inmediata, como es la pareja, otros Eso. hijos, los padres, Ujú. un psicólogo, un sacerdote, o su médico, si puede tener un tanatólogo. Cuestiones que haga un equipo multidisciplinario para ver en qué momento se encuentra del duelo y cómo irlo canalizando Claro. positivamente a salir de ese dolor. No menciona la persona si hay esposo o más hijos. No da muchos detalles. Pero sí. creo yo que también deben de entrar en este proceso Involucrados. juntos, La ¿no? A red, caminar en esto, sí, inmediata es así muy como importante, decía. el soporte. Bien, ¿hay alguna otra, María? Sí, hay una que me parece interesante. Se acabo de perder a un ser muy querido, pero ese mismo día me dieron una muy buena noticia. Tengo varios sentimientos encontrados en este momento, ya que siento mucha tristeza por la pérdida, pero al mismo tiempo estoy alegre por la noticia recibida. ¿Será normal que pueda ser? Sí, esa ambivalencia lo puede tener porque son dos situaciones diferentes. Ujú. Y por otro lado, como seguramente vamos a tocar en el punto de espiritualidad, en la parte espiritual de su fe, ella debe estar tranquila ante la percepción pues, de un ser Sí. supremo. Pero lo otro le está permitiendo que en esta vida, que en este momento, ella se sienta con cierta alegría y que no se sienta confundida en eso. Realmente Ni que le dé mal paso por a sus eso. sentimientos. Ajá. Sí, Que los viva. no reprima lo que siente. Exacto, que lo que es viva. muy importante aprender a vivir las emociones y las Que se dé experiencias. permiso, que se dé Exacto. permiso a poder disfrutar de un sentimiento positivo. Claro. Esto me parece importante a propósito, porque hay gente que cree que, por ejemplo, si se te acaba de morir un ser querido, no tienes derecho a Ajá. reír, no tienes derecho a ser feliz, no tienes derecho, casi tienes que dejar de vivir tu vida Para guardar. para eso. respetar. O para mostrarle a la sociedad Exacto. que estás en duelo, que estás de luto, ¿no? Exacto. Y realmente eso no es así, pero todavía se acostumbra a hacerlo de una manera. Y a veces contra la propia familia, porque a nadie le permiten escuchar música durante cierto tiempo, o vestir con ciertos colores, o a rehacer su vida que Sí. estaban llevando, ¿no? Como estamos viviendo ahorita, doctor, a veces sucede que muere el abuelo, pero nace el nieto en una misma semana, por ejemplo. Sí. Y a veces esto crea un conflicto enorme en las familias o en las personas, porque oye, nació un hijo, ¿cómo no voy a estar feliz? Pero murió mi papá, pero tengo que aprender a vivir las dos Claro, emociones en su momento, Claro. ¿no? Y muchas veces la familia lo ve como un reencuentro con la vida en honor del que En murió. honor, exacto. Y eso les motiva Es algo a asimilarlo un positivo. poquito Así es. mejor. Ujú. Así es. Bien, doctor, pasando a la parte de preparación espiritual, ¿qué tan importante es, sobre todo cuando la persona, el enfermo en fase terminal, fue una persona de fe, una persona creyente? ¿Qué tan importante es involucrar este asunto espiritual en este proceso? Pero también para la familia, ¿qué tan importante es aprender a soltar, a entregar? Yo siempre digo esto en los funerales y creo que aunque no estamos hablando de eso, entra en el Parte. caso. Qué difícil debe ser para una persona no creyente despedir a un ser querido que muere. ¿Dónde lo tiro? ¿A dónde lo echo? ¿Echarlo a la basura? ¿Tirarlo a la nada?
debe ser la cosa más espantosa, la experiencia más terrible. En cambio, para un hombre de fe, para una mujer de fe, despedir a un ser querido que se va es ponerlo en las manos de Dios, es entregárselo a Él. Así es. Realmente hay un autor que habla de espiritualidad y la define como dos escalas que tiene el ser humano de manera natural. Una es la escala ascendente hacia un ser supremo de Dios, y otra la escala horizontal, que es con el ser humano que te rodea, el humanismo, el estar, lo que es amar a Dios y amar a tu prójimo, ¿no? De alguna manera. Me pareció muy bonita esa definición porque lo pone en un contexto de las ambas esferas. El problema sí puede ser, como bien dice Padre, cuando no hay esa fe arraigada. Sin embargo, hay un teólogo jesuita, que es el doctor Pérez Valera, él dice, aún el no creyente, cuando se presenta el momento del umbral de la muerte, busca su propio Dios, su ser personal, su Dios único y personal. Ya verá con quién, qué hará, cómo se redimirá, buscará la manera, pero buscará siempre el último. Piensa en tu interior, que en la paz de tu vida, el calor, la alegría, la sonrisa perfecta, en tu mano está. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax. Los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros. Nos pueden enviar mensajes de texto al 6621-237336. Nuestro correo electrónico entumanoestá@hotmail.com. Sus comentarios y sus sugerencias son muy importantes y recuerden que nos puede llamar durante toda la semana y vamos a ir dando respuesta pues en cada emisión. Y bueno, estamos hablando de cómo prepararnos para el duelo, estábamos hablando sobre la importancia también de la preparación espiritual. Hay aspectos básicos también dentro de la preparación espiritual, que sería la comunicación con nuestro Dios, ¿no? La oración pudiera ser uno de esos puntos. Así es, yo creo que cuando tenemos un enfermo o una situación de ese tipo, suscitar momentos de oración. Por ejemplo, hablamos de personas creyentes, insisto, de gente que, como decía doctor, que aún los no creyentes en algún momento buscan asirse, agarrarse de algo que les dé esperanza. Yo creo que el tener esos espacios de oración en familia favorecería muchísimo encontrar espacios de paz, de comunicación con ese ser superior. Yo a veces les hago referencia de alguna manera muy superficial a que el propio Padre Jesucristo, cuando hizo la oración, llegó a tener, y lo tomo del doctor Pérez Valera, miedo, pero un miedo humano, miedo real. Y si alguien sabía en la resurrección era él. Quien él estaba seguro que iba a resucitar era él. Entonces el miedo a la muerte es algo natural y normal del proceso. Pero si la fe está bien asentada, bien dedicada a esa, precisamente hay fe, como dice la palabra, ¿no? Creer en ello, eso facilita mucho las cosas para tener una trascendencia divina, para tener una trascendencia más allá, que se tiene que fomentar siempre y cuando el enfermo, por supuesto, lo permita, esté de acuerdo a su creencia o a su religión. Claro. Nosotros en tanatología observamos cualquiera de las tendencias que tengan de su religión y la apoyamos. Exacto. Pero siendo México un país católico, estamos enriqueciéndonos cada día más, y a la familia también darles el soporte de esa fe, que aunque es dolorosa, sepan que lo pueden poner en las mejores manos. Así es. No, y si uno se escarba, como decimos, o adentra en este tema de la esperanza cristiana, es muy bonito las lecturas, el mensaje que se tiene. ¿Por qué? Porque se habla de un lugar, primero, que Dios nos tiene preparado. O sea, es un lugar, no es cualquier lugar. Dios nos está preparando un sitio. Dos, es un lugar donde no hay muerte, no hay dolor, no hay sufrimiento. Ya no le duele nada al enfermo. Y eso debe ser para cualquier persona. De ver a mi papá, de ver a mi mamá, de ver a mi esposa, a mi esposo en tanto sufrimiento. ¿Quién no dice mejor? Va a ser amado de una manera... Exacto, donde va a encontrar la plenitud del amor, etcétera. Entonces, esa debe ser como la visión que esperamos, ¿no? Definitivamente. Una madre que me decía hace unos días, estuvo en la parte final agónica con su hijo, al final fueron sus últimas palabras: entrégate a Dios, deposítate ante Dios, y con ello el muchacho murió. Y eso le dio la satisfacción a ella, ¿no? Y se lo criticaron, pero realmente le digo, al contrario,
¿En qué mejores manos, aparte de las tuyas aquí en la tierra, podría haber estado? ¿no? Me ha tocado familias, padre, puede llevarle la comunión, mire, ya está preparado, pero creemos que nada más le falta comulgar para irse tranquilo. Y en efecto, me han tocado familias que muy conscientes de esta situación, ver morir a una persona rezándole los salmos, entrégate a Dios, el Señor es mi pastor, nada me falta, Él va contigo, mira, etcétera. Es una fuerza increíble, ¿no? Exacto. Lo que es Yo creo que en ese sentido, y aparte entonces de la oración, me gustaría decir la asistencia espiritual, sea del pastor, sea del sacerdote, de quien sea, el que el enfermo esté asistido y la familia también esté asistida espiritualmente. Muy importante. Si eres católico a través de los sacramentos, si eres de otra profesión de fe, a través de lo que tu iglesia te ofrece, pero sí me parece a mí que es importante esa cercanía. Porque lo peor que puede hacer es evitar, no, que no venga el padre, que no venga porque se va a asustar. Este tipo de pensamientos hay que irlos quitando, ¿no? Al final de cuentas buscamos que el enfermo pueda morir en paz y tranquilidad. Y esa paz y tranquilidad se le va a dar su estado anímico, su psicológico, emocional y espiritual. Exactamente. Estar en paz con Dios, yo creo que, aunque a cualquier persona le da tranquilidad, pues, y más a una persona que está viviendo una fase, un paso tan definitivo como este. Así es. Doctor, pues se nos va rápido el programa, como comentábamos ahorita. Vamos apurados, queriendo aprovechar el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa, gracias por compartirnos su tiempo y sus experiencias. Al contrario, yo como siempre soy el agradecido para ustedes y su público también. Y sería muy bueno, doctor, que esté con nosotros en otro programa para hablar ya propiamente del duelo en sí mismo. Ahorita hablamos de preparación previa, de cómo irnos disponiendo para ello, pero a lo mejor algunas especificaciones cuando ya llegó ese momento, sea porque nos preparamos o sea porque fue sorpresivo. Hay mucho duelo sorpresivo hoy en día. Tipos de duelos, pudiéramos hablar sobre los tipos de duelos, ¿no? Sí, cómo no, con mucho gusto. Y también creo yo que todavía en nuestra sociedad sigue estando el tema duelo enfocado a la muerte, pero usted nos ha hablado de separaciones, pérdidas de otro tipo, hasta la jubilación. Sí, con mucho gusto, claro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, por contrario, yo soy el agradecido. Gracias. Mari, ¿qué te parece si antes de despedirnos recomendamos el Semanario en Marcha? Claro que sí, Semanario en Marcha pues es el órgano informativo de la Arquidiócesis. Los invitamos a que lo adquieran en todas las parroquias de nuestra diócesis. Se puede comunicar al 212-2230, trae información noble, propositiva, optimista que nos puede ayudar a crecer espiritualmente. Así es. Gracias, Mari, también. Gracias a usted y a nuestros amigos. Así es, y muchísimas gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Cuídense mucho porque valen mucho. En tu mano está, en tu mano está. Vamos a